Este lado, porque me quedo así. Estoy muy sonreído porque hay algunas cosas por aquí que tienen que ver con logística que son muy cómicas. Pero vamos a empezar. ¿Pueden grabar allí, por favor? Ya. Tengo un operador aquí al lado sentado conmigo que te está empezando hoy como aprendiz de operador. Estamos hoy aquí conectados nuevamente gracias a las personas que se están conectando, valga la redundancia, conmigo. Ya está en una actividad menos académica y más cargada de información general de ciertas cosas, ¿no? Voy a tratar de hablar por lo menos media hora solamente, gracias a Teresa Rivas y a Luz que están conectadas, que son parte de, creo yo, de las personas que están en el grupo de comisión, ¿no?, que creamos. Y bueno, otras personas que también fueron invitadas, pero como dice una amiga mía, se puede llevar el caballo al río, pero no se puede obligar a tomar agua. Caballo. No todos los días obtienes esa interconexión, además que la hora también es un poco pesada, pero bueno, pensé que era una buena hora para promover esto que estoy tratando de desarrollar en estos últimos días. Bueno, para información de ustedes, tenemos un ruido en el fondo que es un aire acondicionado de esos antiguos que tienen las rolineras un poco dañadas, ya que el día de hoy tuve que conectarme en una casa de una vecina porque la zona donde estoy, donde está Quality, que es donde yo normalmente transmito, no tiene internet. Y bueno, tenemos que improvisar para mantener los calendarios. Cosas tras cámaras que ocurren en el día a día. Pero bueno, aquí estamos conectados y ya estamos grabando, porque la idea es que esto quede grabado y que posteriormente las personas que no se puedan conectar escuchen lo que se va a conversar, y adicional a esto también las personas que quieran escuchar, nosotros les multipliquemos la información. Bueno, la idea de esta actividad, que es un conversatorio, es conversar un poco sobre las oportunidades que tenemos nosotros como farmacéuticos para promover ciertas actividades, ¿no? Actividades que tienen que ver con el trabajo del farmacéutico y estas actividades que se pueden hacer con los farmacéuticos. Hola, Milay, un placer. Nos vemos en movimiento, siempre nos vemos estáticos, en fotos. Bueno, lo cierto es, porque también se está conectando en mi live, le estaba comentando al equipo que está conectado que el objetivo de esta actividad es hablar un poco sobre las oportunidades que tenemos nosotros como farmacéuticos, ¿no? Para crear nuevos nichos de trabajo que hoy en día son indispensables y que tienen que adaptarse a las necesidades, ¿no?, de un farmacéutico renovado. Bueno, teníamos una presentación, pero en vista de que el internet no nos acompañó, no pudimos hacer la plataforma de la presentación. Entonces, posteriormente, cuando ya la tengamos terminada, se la voy a enviar.
Y ahí donde estaba básicamente la estructura de lo que les voy a comentar a continuación. Como ya lo hemos visto en varios grupos de WhatsApp, Telegram y también en la interacción con varios farmacéuticos, tanto a nivel internacional como nacional, en este caso nos referiremos y hablaremos del farmacéutico a nivel nacional, que es nuestro espectro de acción. Hay muchas quejas y limitaciones con respecto al ejercicio profesional del farmacéutico en nuestro país. Si bien es cierto, hay muchas personas que tienen las quejas antiquísimas sobre lo que es el ejercicio profesional que tiene que estar relacionado básicamente con los salarios. Hay otras quejas nuevas, ¿no? Por ejemplo, en este momento todos se quejan por el tema de la vacunación y... Ya, un momento. ¿Te escucha el audio? Y ahí dice que no escucha. Sí, si hay buen audio, escribe. No, pero ella tiene su... O sea, escríbele que hay buen audio. Ok. Entonces, bueno, la idea es hacer entender un poco de que los farmacéuticos podemos hacer mucho más, ¿no? Porque hoy en día creo que todos nos estamos quejando por la desigualdad profesional que hay entre el farmacéutico y otros profesionales de la salud, no solamente desde el punto de vista salarial, sino también del ejercicio del profesional. Y la idea es esa, pues hacer entender un poco de lo que se puede lograr, ¿no? Con el ejercicio de nosotros. Entonces, he estado escuchando comentarios de varios farmacéuticos aquí en Venezuela que han enviado algunas sugerencias que me parecen interesantes. Normalmente yo con el trabajo mío diario me enfoco más en el área clínica, en todo lo que es el área clínica y el área de dispensación, y que es básicamente mi nicho de trabajo, ¿no? Pero no solamente el nicho de trabajo del farmacéutico está relacionado con el área clínica, ni tampoco con el área de farmacia. Hace poco estuve hablando con unos colegas que me propusieron un proyecto relacionado con la destilación de alcohol isopropílico de a nivel artesanal en el estado de Mérida. Y también hay algunos profesionales farmacéuticos que están promoviendo el desarrollo de productos dermocosméticos en el área artesanal para producir ciertas fórmulas inclinadas con lo que es la parte del jabón y bueno, una que otra cosa desde el punto de vista artesanal. Es decir, que el farmacéutico tiene muchos nichos. Y bueno, todo lo que hemos estudiado farmacia sabemos la diversidad de opciones que podemos utilizar para nosotros conseguir empleo. En este momento, con toda la situación del país, obviamente no hay esa diversidad de empleos y ya no es como antes que cuando nos graduábamos, por lo menos yo que me gradué en el 2010, podíamos buscar opciones laborales, no solamente en la farmacia, sino también en la industria y en el área y en diferentes áreas. Ahora, ¿qué está pasando hoy? Que ya no existen esas opciones de empleo y que necesariamente nosotros, si queremos seguir vivos, tenemos que crear nuestros nichos de trabajo, porque tenemos el conocimiento, por lo menos esta gente que está inclinada a producir alcohol isopropílico, en este momento de pandemia, donde el alcohol es uno de los recursos o sustancias más utilizadas, puede ser una opción, así como ha sido una opción la producción de gel hidroalcohólico y la opción de hacer alguna sustancias que son procesadas por la industria, pero que nosotros con nuestro conocimiento farmacéutico pudiésemos desarrollar. Hay unos nichos de trabajo y me voy a ir desde lo que yo no manejo a lo que manejo para ir ganando, que tienen que ver con la parte de producción de champú, de cremas y de todas esas sustancias dermocosméticas que hasta hoy en día el farmacéutico no ha explotado, ¿no? Porque no sé si han visto por ahí en el mercado o en las diferentes zonas de distribución de algunas sustancias, que hay mucha gente que está haciendo productos dermocosméticos y no son farmacéuticos, ni tampoco son químicos, ni tienen que ver con el área de dermocosmética. Es decir, que si esos nichos los están abordando
diferentes profesionales que no son del área, el farmacéutico pudiese explotar esos nichos. ¿Por qué lo puede explotar? Porque nosotros tenemos el conocimiento y eso fue lo que estudiamos. Es decir, que nosotros hemos dejado plazas huérfanas que otras profesiones e incluso gente que ni siquiera es profesional ha estado explotando. Y que en el caso de lo que es el control sanitario de esas sustancias, nadie tiene el control ni tampoco tiene la ética profesional como para velar por una seguridad del uso de esas sustancias. Por ejemplo, una época donde se hizo bastante jabón por muchas personas que lo hacían y había muchos jabones que eran irritantes porque no manejaban las concentraciones de hidróxido de sodio adecuadas. Y así como eso, también había producción o hay producción de productos tipo champú, donde hay mucha gente que sufre irritaciones y consecuencias a causa de ese tipo de sustancias mal desarrolladas, porque ningún farmacéutico se ha puesto a la tarea de decir, bueno, lo voy a hacer. Bueno, ninguno no es ninguno, porque hay gente que lo hace, pero en la gran mayoría no lo hace. E incluso en la capacitación desde el punto de vista cosmético, que es un área que se ha estado explotando y explorando, las personas que hacen la capacitación de esa área no son farmacéuticos, la mayoría son ingenieros químicos o químicos. Y bueno, en realidad nosotros deberíamos ver un poco más allá para poder explorar esos nichos. De hecho, cuando yo incursioné en el área de la formulación magistral y lo que es la dermocosmética, que lo empecé a realizar desde el 2018, pero fue 2019 y 2020 fue como más agresivo el abordaje. Cuando yo empecé a buscar en los diferentes sitios a nivel nacional materia prima para crear formulación magistral, formulaciones oficiales y dermocosmética, empecé a seguir muchas cuentas de personas que venden esos productos, ¿no? La industria. Productos que tienen que ver con la parte lo que es la parte de bromatología, todo lo que son productos para producir tortas y todo este tipo de derivados, y que también nosotros desde el punto de vista de la formulación lo utilizamos de acuerdo a las concentraciones que nosotros requerimos. Y me di cuenta que muchas de esas personas que venden materia prima, que incluso son empresas grandes, ofrecen capacitación en el área de producción de diferentes tipos de cremas, geles y todo este tipo de cosas, y no son farmacéuticos. Nada más me topé como con 2 farmacéuticos en un universo de proveedores de más o menos 30. Y ellos manejan básicamente toda la capacitación y también manejan en la producción de ciertas sustancias. Es decir, que nosotros tenemos ese nicho ahí disponible. Y bueno, en esta época donde el empleo para el farmacéutico es bastante limitado, yo creo que se puede considerar crear proyectos de inversión que estén asociados al uso de esa sustancia, de ese tipo de derivados, ¿no? Bueno, para ustedes como saben, Farmatodo tienen su recetura y también tienen su laboratorio de formulaciones que está seccionado de acuerdo a la zona donde ellos tienen, como que lo tienen dividido por zona y ellos producen formulación magistral que no es nada individualizada porque ellos hacen productos a baja escala, pero muy sui generis, pues. Si un dermatólogo solicita un producto, por ejemplo, champú de Texapón con azufre micronizado y un corticoesteroide, la gente en Farmatodo no tiene esa versatilidad de individualizar la formulación, que es algo muy diferente que podemos hacer nosotros desde el punto de vista de un laboratorio individual, de acuerdo a la necesidad que tenga el dermatólogo. Entonces, en ese tipo de nichos, que lo traigo en principio como una opción o una sugerencia o un abordaje, porque de alguna forma a las personas, desde el punto de vista de consumo, a los clientes, consumidores, a ellos se les hace mucho más fácil comprar un producto que comprar un servicio. Y eso es muy sustentable. Ya que estamos hablando de lo que significa la sustentabilidad, pues estamos buscando nichos de empleo en donde el farmacéutico pueda invertir o buscar una inversión para que sea sustentable en el tiempo.
Porque si no vamos a incursionar en un área que posiblemente genere una quiebra y entonces el farmacéutico, además de no tener empleo, se va a quedar con pasivo y eso es peor todavía. Es decir, que si nosotros creamos proyectos de inversión relacionados con la formulación magistral, dermocosmética o buscando necesidades específicas de la zona, pudiésemos generar bastante empresas sustentables. Por lo menos en la zona donde tú vives, pudieses evaluar cuántos dermatólogos hay por esa zona y de esa forma pudieses generar un análisis para ver si realmente tú tienes un nicho para que te prescriban los productos dermatológicos. Y eso va a hacer que tu rotación pueda aumentar y puedas tener un ingreso adicional o un ingreso principal, ¿no? Por lo menos cuando se hacen evaluaciones de estructuras de costos de la formulación magistral, es muy rentable porque es una estructura que tú manejas, ya que la industria no es la que controla tu margen, sino eres tú mismo, ya que tú eres la industria. Y realmente hay muchas opciones para resolver necesidades en los pacientes. Entonces, la formulación es una buena idea en estos momentos de crisis. Incluso en Argentina, cuando estuvieron la escasez, la formulación fue una tremenda oportunidad, ya que la formulación bajaba los costes y adicional a eso, también la formulación eh, distribuía de manera más equitativa las formas farmacéuticas y también tenías productos que están en escasez para resolver necesidades. Claro, cuando en Argentina implementaron la formulación magistral, tenían bastante diversidad, pues hacían todas las formas farmacéuticas posibles, parches, transdérmicos, óvulos, supositorios, tópicos, orales y todo ese tipo de sustancias de formas farmacéuticas que son bastante importantes en este momento de escasez. Es decir, que si nosotros creamos una estructura, pudiésemos conseguir un nicho. ¿Y por qué traigo a colación este comentario? Porque, bueno, los últimos 2 semanas, 3 semanas, un mes, ya no recuerdo, en todos los grupos de farmacéuticos han habido muchas quejas. Hay muchas personas que solamente dicen que no le pagan lo suficiente en la farmacia comunitaria y realmente tú no tienes que estar pensando en lo que no te pagan a ti porque tú no eres el que está haciendo la inversión. Tú tienes que pensar en que si tú quieres generar más dinero, tienes que buscar la forma de invertir o generar un emprendimiento. Y bueno, esa es la nueva opción de ser autosustentable en este país. Porque realmente, como dijo una farmacéutica el otro día, el que no es dueño de farmacia y trabaja en una farmacia como regente, posiblemente no le da para vivir y además que invierte bastantes horas hombre que obviamente le van a generar disminución de tiempo para poder generar opciones en otros nichos laborales. Y bueno, por lo menos en este momento del país creo que es una oportunidad, ¿no? Obviamente no todo el mundo puede ser emprendedor y no todo el mundo tiene la capacidad de arriesgar dinero. Y bueno, a veces hay personas que no tienen el dinero y tampoco se van a endeudar para hacer un emprendimiento que posiblemente le genere una pérdida. Pero es cuestión de evaluar. Por lo menos en Venezuela, con el tema de la escasez, la formulación magistral es un tremendo nicho. Así como otro tipo de áreas, ¿no? No nada más la formulación, sino también la parte dermocosmética que es bastante amplia y que te puede generar herramientas para ser autosustentable. Bueno, y con el tema de la formulación, vemos que tenemos una opción. De esta forma, también podemos concatenar esto para entender que no solamente tenemos la formulación, por lo menos el farmacéutico hoy en día es estudioso y que quizás les gusta indagar muchas cosas, puede servir como un puente para asesorar a los pacientes. Y bueno, por lo menos en España, que han querido incursionar en el área de cobrar por servicios, ellos creen que la dispensación es una opción para cobrar y generar un ingreso extra, ¿no? Para mí no es así. En España han tenido ciertas cosas, se han evaluado ciertas opciones para que el nicho de poder resolver los problemas que tengan que ver con la dispensación y de esa forma ellos quieren cobrar. Eso tienen como 2 o 3 años en ese proceso ahí que ellos piensan que es parte de su obligación y que deberían ser pagados cada vez que hagan una dispensación activa, que es como ellos le llaman. Pero realmente la dispensación para mí no es algo que debería ser cobrado porque en ese punto creo que sería como caer en un dilema ético muy fuerte. Por lo menos yo hoy estaba atendiendo a una señora en la dispensación, no era una actividad en otro nivel. Y
ella me estaba comentando de que un médico le hizo una prescripción a su mamá y ella tenía ella se quedó como que pagué $20 y no me hicieron ningún tipo de abordaje realmente significativo. Y yo le comenté que, bueno, en algunas oportunidades el médico realmente no tiene la respuesta, pero el hecho de que tú te sientes su consulta ya te está generando un costo. Entonces, si no hay una solución o un planteamiento de solución o una estrategia, realmente tú no puedes cobrar. Y eso es lo que pasa con la dispensación. La dispensación no es una práctica que tú digas, voy a cobrar porque yo le digo a un paciente que tiene que consumir la levotiroxina sin alimentos y por esa sugerencia yo le voy a cobrar $10. No puedes hacer eso, porque si tú haces eso, prácticamente estás cayendo en el mismo vicio que tiene el médico. O posiblemente le digas, bueno, este medicamento tiene esta interacción con este medicamento, o este medicamento tiene este problema con este medicamento, pero eso no es justificante, ¿no? Eso no justifica que tú tengas que cobrar. Entonces, en ese punto, la dispensación para mí no debería ser cobrada. Ahora, para nosotros los farmacéuticos, hay muchas prácticas en este momento asistenciales desde el punto de vista clínico que pueden ser sustentables. Y entre esos está el servicio de gestión integral de la farmacoterapia, del que yo he hablado bastantes ocasiones y el que estoy tratando de promover en este momento a nivel nacional y en otros países, porque es algo que para mí es importante. Y ese servicio es sustentable. Por lo menos yo tengo una proyección de hacerlo sostenible. Y mientras más farmacéuticos haya, obviamente hay más nichos de proyección de ese tipo de servicios. Eso también se conecta con el tema de la telesalud. Por lo menos hay algunas formas de promover la telesalud, que es un servicio donde el farmacéutico, a través de una práctica asistencial, que puede ser la gestión integral de la farmacoterapia, pudiese cobrar por monitorizar pacientes desde el punto de vista virtual. Y ese servicio es algo que si se tuviera una masa de farmacéuticos donde hubiese por lo menos una capacidad de atención de 100 pacientes al día, se le pudiese ofrecer a una empresa X como un call center, ¿no? Y de alguna forma con ese call center tú puedes monitorizar tanto el resultado en los pacientes como los problemas de seguridad. Incluso pudiese promover hasta los temas de farmacovigilancia para llevar un acompañamiento acorde con las reacciones adversas, que en este momento no se está haciendo en Venezuela. Y que quizás con la farmacovigilancia bien estructurada y bien sistematizada pudiese generar estadísticas lo suficientemente importantes para poder desarrollar un impacto en los pacientes y en la sociedad como tal. Es decir, que eso pudiese ser una opción. Para mí es muy viable porque realmente hay bastantes oportunidades. Obviamente hay que generar un marketing, una empresa, una proyección que permita que se vea un grupo de profesionales que están generando un impacto en la sociedad. Y en este tema de la telesalud, que me parece una idea que ya esa es mía propia, que es algo que estamos haciendo en este momento, no necesitan una inversión muy alta porque lo que solo necesitas es un teléfono y tener un equipo de trabajo para integrarse. Es decir, que si hay 20, 30 personas a nivel nacional, no importa dónde tú estés, lo importante es que tenga la capacidad de hacer el abordaje al paciente y de llevar el control de lo que estás haciendo a través de un software. Y eso le permitiría a una empresa que necesite acompañamiento desde el punto de vista domiciliario y ambulatorio, tener la capacidad de abordar a estos pacientes. Es decir, que si, por ejemplo, la clínica X le ofreces el servicio, que obviamente se lo vas a ofrecer a todos los que tú puedas, le vas a decir, bueno, yo te voy a ofrecer todo el servicio para que tú para que tú me derives tus pacientes y yo soy un call center central, que eso es algo muy similar a lo que ocurre en la India. La India tiene call center que prestan servicios a bancos en Estados Unidos. Lo que tienes que saber son los procedimientos. Y eso te ayudaría a generar un nicho de trabajo, que para mí en este momento es muy útil. Porque además que le da renombre al tema del farmacéutico, que en estas situaciones de país, tanto desde el punto de vista sociopolítico como desde el punto de vista sanitario, el farmacéutico prácticamente está olvidado por la población. Pero está olvidado porque los espacios laborales los tienen en el olvido, hay un abandono generalizado desde el punto de vista de la farmacia.
no hemos tenido ese abordaje y ese alcance que deberíamos. Y entonces no tenemos tampoco un gremio que promueva este tipo de actividades. Bueno, como estamos viendo aquí, yo creo que yo hice una promoción lo suficientemente interesante, pero nada más hay 4 personas conectadas y una que va y viene porque creo que tiene problemas de conexión. Entonces, son cosas que también tú te das cuenta que no es que el farmacéutico no tiene empleo o que el farmacéutico no puede hacer, no puede explotar sus funciones, sino que para eso necesita actualizarse. Si se lo digo como reflexión personal, yo creo que hace 2 años yo me sentí un poco desactualizado, pero los últimos 2 años creo que después de la globalización que ha llegado con el tema de las plataformas online y todo este tema de que los journals están libres y todas las bases de datos para uno estudiar, eso te permite aprender más y también aportarle más a los pacientes y a los mismos médicos que necesitan apoyo. Entonces tú te pones a pensar y no es que el farmacéutico no tenga empleo o no tenga opciones, solamente que no quiere explorar. Hay un modelo clásico, ¿no? Donde el farmacéutico lo que quiere es que le den una regencia y que lo tomen en cuenta todos los días, pero el punto no es ese, que tú tienes que crear los nichos. Y para eso tiene que haber una organización. Y esa organización viene desde lo que las sociedades científicas, ¿no? Para que hayan planteamientos acordes con las necesidades y a su vez también planteamientos que nos den las respuestas para resolver necesidades sociales. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Crear un diagnóstico de las necesidades sociales que hay actualmente y ver cómo esas necesidades que se van a convertir en una oportunidad, si hacemos una matriz FODA, la podemos convertir en una fortaleza. Es decir, tenemos debilidades, consigamos cómo convertir esas debilidades en oportunidades y también en fortaleza. Y vemos cómo esas amenazas que también consigamos impactan en nuestro ejercicio diario. Hay muchas personas que critican que las leyes no se cumplen. La ley del ejercicio de la farmacia, la ley del medicamento, la ley de psicotrópicos estupefacientes, la ley de drogas, la ley orgánica de la salud, la Constitución Nacional. Pero realmente nosotros tenemos que ver más allá y si queremos ser farmacéuticos de la nueva era tenemos que entender que esas leyes son obsoletas, especialmente en este momento. Porque yo creo que antes de la pandemia era como fácil decir que no éramos obsoletos, pero creo que en este momento con la pandemia todo el mundo se dio cuenta que somos obsoletos. ¿Por qué? Porque no somos necesarios. Y el mundo no se ha parado porque el farmacéutico no esté, por lo menos en el tercer mundo, ¿no? Lo que es Latinoamérica. Porque en Estados Unidos tienen su nicho y tienen es indispensable, porque desde el principio han tenido se han demostrado primero que son necesarios y segundo que cumplen con los requerimientos de la sociedad en cuanto al conocimiento. En Europa tenemos países que son el farmacéutico indispensable. Pero por lo menos en Venezuela, ¿qué indispensable es el farmacéutico? Un farmacéutico que no está en los hospitales y donde básicamente se ha movido toda la pandemia en los hospitales. Incluso en los farmacéuticos que están en clínica, se puede decir que está relegado a hacer y decir lo que diga el médico porque él no tiene la capacidad de opinar y lo digo porque tengo amigos que están trabajando en clínica y ellos básicamente no tienen esa capacidad de ir y cuestionar al médico o no de cuestionar al médico porque no es el término, de unir el conocimiento en función del paciente y de abordar y aportar conocimientos adicionales que mejoren en la salud de la persona. E incluso con el tema de la vacunología, el farmacéutico no tiene nada que ver con la vacunología, a pesar de que la FIP lo pueda promover a nivel mundial con su documento de la globalización de la vacunación, en países donde ha participado el farmacéutico como para inmunizar es en España y solamente inmunizó a farmacéuticos, no fue que inmunizó a todo un sector. Y en este momento tampoco el farmacéutico tiene que ver con el tema de la vacunación e incluso aquí a nivel nacional el farmacéutico no maneja mucho lo que es la vacunación y el término de vacunación porque creo, hasta donde yo recuerdo, que a nivel de pregrado la vacunación no es algo que nos refuerce mucho tampoco. Son temas muy cortos que no tienen mucho que ver, te explican el esquema de vacunación, pero tampoco que te hablan mucho de la vacuna. Es decir, que por lo menos para mí los inmunólogos e infectólogos nos llevan años luz en el tema del manejo de lo que es la vacunología.
Y bueno, con el tema de lo que es la educación, las campañas de control de reacciones adversas, que es todo el tema de la farmacovigilancia, tampoco tenemos mucho que ver. Y en este momento, con el tema de que los medicamentos están entrando al país por todas las vías posibles, si hubiese un país que está concientizado con el uso racional de los medicamentos, no creo que la gente estuviese comprando medicamentos sin ningún tipo de claridad sanitaria, ¿no? Es decir, que el farmacéutico no es necesario. Y a pesar de eso, todas las personas se están quejando diariamente o los farmacéuticos se quejan diariamente porque no tienen una receptividad por parte del patrono, porque supuestamente las farmacias abren sin control y todo este tipo de cosas. Y bueno, andan promoviendo que tienen que haber asambleas extraordinarias para que se hable sobre el tema y todo lo demás. Pero simple y llanamente eso es pura letra muerta. Entonces, para mí la solución o el aporte que pudiésemos dar las personas que estamos interesadas es crear proyectos de inversión. Incluso estuve pensando en hacer una sociedad que se llame Sociedad Venezolana de Farmacéuticos Emprendedores, que sean los que creen propuestas de nichos de trabajo, hablar con personas que sean especialistas en creación de proyectos de inversión y aportarles las ideas que tengamos desde el punto de vista técnico y que se conviertan en proyectos de inversión para que después sean proyectos que pudiesen ser sustentables y que se consigan inversionistas para que apoyen tu proyecto y que tú seas parte activa de ese proceso. Porque a veces hay personas que están recomendando que los farmacéuticos tienen que darle acciones en las farmacias porque el farmacéutico es el que sabe de los medicamentos y todo lo demás, pero eso es mentira. Se lo digo desde mi punto de vista personal, yo soy dueño de farmacia y también soy regente y yo realmente, si fuera el inversionista de la farmacia sin ser regente, yo no sería capaz de brindarle un porcentaje de mi inversión a una persona que realmente la puedo despedir, así como dijo una persona el otro día. Es decir, que no es la lógica que sea obligado el concepto de que tenemos que compartir ganancias y todo lo demás, es que tú tienes que aportar realmente algo importante para mí. Y en este caso, la idea sería generar proyectos de inversión que se puedan promover y que generen nichos nuevos para generar el constructo de una Venezuela diferente. Y que obviamente eso no va a ser hoy, no va a ser mañana, nosotros no vamos a tener todas las respuestas, no se va a hacer todo en el mismo momento, pero es indispensable crear alguna opción para que las personas vayan apostando por ello. Porque tampoco es que vamos a decir que, por ejemplo, si generamos un proyecto donde el farmacéutico haga formulación magistral, que serían directorios técnicos, directores técnicos para generar los proyectos, no se pueda lograr el impacto, ¿no? Porque realmente la formulación magistral puede ser un nicho, pero tenemos que aportar una idea y generar un proyecto. Entonces, en líneas generales necesitamos mucha organización, necesitamos una estructura y posteriormente generar grupos de trabajo en cada área, porque hay gente que tiene capacidades en cada área, tienen capacidades en el área de manejo de asuntos regulatorios, cómo puedo convertir eso en un nicho, desde el punto de vista de la farmacia, cómo lo puedo convertir en un nicho para mí, en el tema clínico, en el tema de dermocosmética. Bueno, cada quien tiene ideas, ¿no? Y creo que la idea es lograr capitalizarlas para tener un impacto en los proyectos de inversión que se puedan desarrollar para que hayan emprendimiento. Porque si no vamos a seguir estando encapsulados en buscar necesidades donde no las hay y vamos a seguir persiguiendo sueños bueno, de cosas que no se pueden lograr y que además la gente no va a demandar. Es decir, que la propuesta que dejo en este Zoom, que ojalá lo escuchen otras personas y que traten de generar, es que hagamos una estructura de análisis de necesidades, generemos propuestas y después busquemos apoyo para hacer proyectos de inversión y a su vez generemos formas de medir todo esto, a ver quién realmente es receptivo y buscar también inversiones genuinas y que la gente pueda generar impacto en su entorno, que es un trabajo de hormiguita, pero es un trabajo a largo plazo que te puede generar un patrimonio y también va a generar un impacto social. Y bueno, esa es la forma que yo considero que pudiésemos abordar esto. Para las personas que lo vean, creo que pudiesen inspirarse en que no es fácil,
en que hace falta bastante recursos financieros, pero escribir un proyecto no es algo costoso y proponer una idea tampoco. Lo importante es generar soluciones para posteriormente convertirlas en una realidad. Y bueno, por lo menos para mí, que he tenido desde el 2015 hasta el 2021 mucha empresa. Nosotros iniciamos con Quality en el 2015, estamos en el 2021, vamos para 6 años. Han pasado muchas situaciones complejas, ¿no? Y bastantes dificultades, pero hay siempre un apoyo que nos permite mantener vivos y siempre hay una improvisación. Hay una improvisación para alcanzar metas. Siempre hay un problema, así como en este momento yo estoy aquí improvisando con el tema del internet, así también hay muchas cosas que hay que improvisar. A veces no hay combustible, por ejemplo. Uno llega caminando, a veces no hay cómo trasladarse, a veces no hay dinero, pero siempre aparece algo. A veces no hay soluciones para un problema específico, pero uno busca cómo resolver otros problemas. Y la idea es mantenerse activo. Y bueno, desde el trabajo de hormiguita, que es básicamente como hacer una casa, donde primero haces las bases, haces los huecos, donde vas a meter las bases, después haces las bases, y así vas poco a poco, hasta que construyes la casa y después te falta el techo y después te falta el interior, todo lo que es la pintura, después todo lo que lleva por dentro. Han construido un hogar de esa forma que le ha llevado hasta una década, pero hoy en día tienen un hogar y no viven debajo de un puente. Entonces nosotros, los farmacéuticos, pudiésemos crear y a partir de ahí buscar patrimonios sustentables que hagan que en un futuro tengamos alguna similitud como Argentina, donde muchos farmacéuticos iniciaron movimientos y hoy en día tienen un patrimonio y son sustentables en muchos sitios, tienen sociedades científicas que son muy poderosas y logremos alcanzar el empoderamiento total de nuestra área, como pasa en España, por ejemplo, que a diferencia de Estados Unidos, los españoles son muy emancipados en ese aspecto, porque el farmacéutico de España es dueño de farmacia y ellos tienen mucha autonomía en el manejo de esto de la farmacia y con todas sus debilidades hoy en día están más empoderados de la farmacia a nivel de los países. Y, o si no, impactar en los resultados de salud de los países como Estados Unidos tomen en consideración que el ejercicio profesional del farmacéutico es indispensable para resolver errores de medicación y hace que el farmacéutico se convierta en el top 2 de los profesionales del país para reducir la morbimortalidad asociada a los medicamentos, para reducir gastos y para reducir el sufrimiento de ese país. Es decir, que cada quien tiene un nicho, pero lo han ido construyendo en el tiempo. Y bueno, también queda el tema de las universidades que les toca actualizarse, no nada más desde el punto de vista farmacéutico, sino a nivel de todos los ejercicios profesionales, también de manera imagínense ustedes, de formación continua y después de tener 17 años de educación en el área de la salud, me sorprenden cosas, entonces se podrán imaginar lo que está pasando con la educación en este momento que estamos tan críticos. Si necesitamos más profesionalismo y que las universidades exploten las capacidades de la formación y
Y bueno, seguimos adelante con todo lo que venga, ¿no? Entonces, bueno, en líneas generales, esto es lo que les quería conversar a las personas que están conectadas. Se conectó Teresa Rivas, está muy atenta ahí, está en Brasil, está muy conectada conmigo últimamente de las redes sociales. Y la señora y la doctora Luz, que también ha estado muy activa viendo a sus pacientes, creo que ya ha visto pacientes, estuvo en el masterclass del día sábado, está muy activa en la formación continua, un ejemplo para todos porque ella viene de unas generaciones que se construyeron bajo un esquema diferente, que ella misma tenía limitaciones para el tema tecnológico y ya en este momento le gusta la parte tecnológica porque está conectada en todo esto. Y bueno, las personas que se quieran unir a este tipo de escenario donde quieran aportar más, son bienvenidas. Yo sé que hay farmacéuticos a nivel nacional que tienen capacidad de inversión. Les recomiendo que busquen nichos que se parezcan a ustedes, que sean genuinos del ejercicio profesional, que dejen de tratar de copiarse, de hacer el benchmarking de, de las farmacias de la competencia. No quieran ser retail, sean farmacias genuinas de ejercicio profesional, inviertan en la formulación magistral, que bastante que la necesitamos, y vean que pueden hacer cosas diferentes. Y aquellos farmacéuticos que quieran emprender algo novedoso, vamos a crearlo, vamos a explotarlo y hagamos que haya innovación, porque un país se reconstruye generando soluciones. Y bueno, todos sabemos que nada es inmortal, nada dura para siempre y en algún momento cuando este país mejore, por X, Y, Z motivo, indiferentemente de lo que ocurra políticamente, algo tiene que ocurrir. Ya tendremos las bases para seguir mejorando lo que se necesita. Y bueno, por lo menos yo creo que yo puedo durar 50 años más de vida. Me imagino yo que en esos 50 años algo lograré. Y la idea es avanzar y crear, porque realmente las personas no están interesadas en crear. Las personas están pensando en que los demás les busquen las soluciones y las soluciones no aparecen por arte de magia. Y bueno, los que han estudiado en la universidad, no sé si recordarán, que a veces uno tenía miedo de exponer, a veces uno tenía miedo de pasar al pizarrón, pero resulta que tú tenías la solución y no pasabas. Y después el profesor se molestaba porque nadie se sabía la solución. Y resulta que tú te la sabías, pero por tener miedo te temblaban las manos, te daba taquicardia, dejaban esa información ahí y resulta que tú te la sabías. Entonces no nos quedemos con el conocimiento atrapado, porque ese conocimiento atrapado se pierde y, y no nos ayuda en nada para construir un país que necesita bastante apoyo y los pacientes lo necesitan de manera muy, muy urgente. Entonces, bueno, mi trabajo el día de hoy era hablar una hora, ya hablé una hora. Y bueno, si alguien tiene algo que comentar, puedo abrir los micrófonos y escuchamos rápidamente para que cada quien comunique lo que pueda comunicar, que eso quede grabado y así las demás personas te pueden motivar, ¿no? Si alguien quiere hablar, bueno, denle levantar la manito. A mi y Teresa arriba ahorita. Teresa Rivas quiere hablar. Directo, que es la operadora.
tienes audio, Teresa, ¿te quieres hablar? Ay, sí, hola doctor, muy buenas tardes. Saludos a todos. Bueno, ya usted como lo mencionó, yo soy venezolana en Brasil. Tengo ya 3 años por acá en Brasil. Mm, Aún no he podido realizar mi homologación de título acá en Brasil. Esperemos Dios mediante este año se pueda. Y desde que vi su trabajo me ha parecido excelente. No estoy en mi país, pero comparto toda la opinión todo lo que usted ha comentado, desde las posibilidades donde podamos aportar. Y son muchas, son infinitas las posibilidades. En mi caso, me he abocado un poco al manejo de las redes sociales con información y contenido, crear contenido para las personas que lo requieran, el uso correcto de medicamentos. Ese ha sido como que mi aporte, no desde que salí del país, pero sí ya tengo lo que va de este año creando contenido, tratando de actualizarme, así como usted lo ha mencionado. Me he dado cuenta que aquí en Brasil el área farmacéutica sí está tratando de llevar a los fines lo que es la parte de actualización, veo que hay mucha dinámica en lo que es la parte de posgrado, de cursos, y me ha parecido interesante esa situación acá en Brasil. Espero Dios mediante que pueda iniciar trabajo acá en Brasil mientras se da la posibilidad de retornar a mi país, que es lo que creo que en el fondo todos queremos. No sé si me oyen. Sí, la escucho, yo la escucho. Ah, perfecto, perfecto. Eh, pues sí, básicamente eso quería agradecerle a usted y a todos los que están conectados, porque pues a mí también me interesa mucho esta parte de continuar con, digamos que con este aporte, aunque no estoy en Venezuela, sí tengo presente la situación que está viviendo la carrera de nosotros, la profesión de nosotros como tal, y pues mi aporte viene siendo a través de las redes sociales y manifestando el uso correcto y dentro de mis conocimientos también buscar alianzas con otros colegas que yo sé que están actuando maravillosamente como usted y muchos otros que tengo en cuenta. Entonces, agradecida. Y mientras usted me permita, yo seguiré conectada, colaborando en lo que esté a mi alcance. Muchas gracias, agradecida infinitamente. Bueno, realmente uno que empezó en este vaivén, en este camino recorrido de explorar, que a veces dice, ¿y dónde estaban estas personas? Por lo menos la doctora Teresa, yo no la había visto, no sé si nos habíamos visto, no sé. No, Eh, no la había visto, ¿no? no. Y nos hubiésemos visto en pleno 2010, que yo estaba en pleno apogeo de inventar cosas, quizás estuviera aquí en Venezuela ahorita. Eh, bueno, con el tema de lo que es la formación continua, y bueno, yo creo que lo que tú estás haciendo es bastante loable porque en las redes sociales, que es también un nicho de trabajo, incluso cuando yo hice el posgrado, que fue 2011-2012, hubo una parte del contenido que hablaban del manejo de las redes sociales por parte de los profesionales farmacéuticos y había un personaje europeo, un francés, que él era asesor de la OMS, él era generador de contenido y él vivía de eso, ¿no? Parte de lo que nos dieron en esa época existiera el Facebook y el Twitter, no había Instagram ni TikTok ni nada de estas cosas.
Bueno, pero esa es una opción, ¿no? Yo creo que por lo menos para mí, desde el punto de vista de ejercicio, las redes sociales son muy importantes, por lo menos en este momento. Y yo creo que cuando existió el Facebook solamente, yo me movía mucho en las redes, pero después me apagué porque no tenía interés y después me activé otra vez desde el año pasado. Y justamente había estado comentando a alguien que las redes sociales son muy importantes para los profesionales en este tema de la salud, por lo menos en este momento, porque yo creo que primero, cuando uno tiene que generar contenido, necesita estudiar Eh, y uno no genera contenido de manera ambigua. A pesar de que el texto o la imagen sea muy corto, uno tiene que leer mucha información para simplificarlo. Y bueno, hay algunas personas que pueden vivir de eso. Por lo menos en mi caso particular, yo genero ingresos con el tema del manejo de las redes, ¿no? Y me ha funcionado de alguna forma porque también eh, tengo la capacidad de interactuar con otras personas que quizás nunca hubiese interactuado personalmente. Primero porque a veces para hablar con alguien hay que hacer un trabajo monumental y segundo porque a veces todo lleva un procedimiento muy lento en cuanto al traslado y todas estas cosas, ¿no? En pleno siglo XXII ya las redes son un alcance increíble, porque yo recuerdo que 2010-2015 yo para poder reunirme con alguna persona tenía que ir al país donde vivía y eso me generaba costos. En esta globalización que tenemos hoy en día, tenemos la capacidad de interactuar con personas sin tener que viajar y también tenemos la capacidad de interactuar con personas sin tener que cumplir tantos protocolos. Es decir, que podemos hacer mucho. Entonces, para el farmacéutico también hay una oportunidad ahí, porque no desde el punto de vista monetario, sino desde el punto de vista de las oportunidades que puedas conseguir. Generar contenido en las redes sociales genera un impacto. Yo por lo menos no pensé nunca en mi vida que yo iba a interactuar con tantos médicos como los que estoy interactuando actualmente, y no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Y es simple y llanamente por las redes sociales, porque a veces es como que no te escuchan porque no saben quién eres, pero cuando empiezas a generar buen contenido, eso te genera un marketing intrínseco y eso también va a ir asociado al emprendimiento que tú generes. Entonces el tema del manejo de las redes es muy importante. Y bueno, con el tema de lo que es Brasil, Brasil es un continente muy complejo. Yo estuve en Brasil en el 2010, no, en el 2014, estuve 2 meses, algo así, en Minas Gerais, en una universidad que es la Universidad Federal de Minas Gerais, y estuve con unos farmacéuticos que son amigos míos. Ellos son muy buenos en el área de la gestión integral de la narcoterapia, estuvieron en Estado Brasil, donde de unas clases, estuve en unas clínicas y todo esto, y sí percibí que hay bastante competencia. Pero como todo, como dicen ellos mismos y toda la gente que uno conoce, en todos los países hay problemas, obviamente también hay limitaciones, también hay ese encuentro de opiniones, porque hay farmacéuticos que opinan una cosa, otros que opinan otra cosa, y esto lo digo desde el punto de vista ya de lo que son los gremios y las sociedades científicas, porque ellos también tienen sus diferencias, ¿no? Incluso las personas con que yo estuve eran como una hormiguita, porque ellos tenían una percepción diferente a lo que tenían las otras personas. Y además de eso también había un conflicto ahí que no es algo que la gente entienda mucho, pero para los que sabemos lo que es la atención farmacéutica, el conflicto de intereses entre lo que es la tendencia española y la tendencia estadounidense, ellos tuvieron ese encuentro ahí. Pero ellos han luchado como buen profesional y han creado tremendos proyectos y tremendas ideas que han impactado muchísimo, muchísimo lo que es la gestión integral de la farmacoterapia a nivel latinoamericano. Es decir, que siempre hay una oportunidad.
Y no solamente una oportunidad, sino que también hay que buscar cómo explotar la capacidad que tú tengas con mayor conocimiento, lo que más te gusta, lo que más te apasiona, porque ahí es donde tú escalas. Y bueno, yo he hablado con muchos farmacéuticos, no nada más venezolanos, sino de los países, de estos países, y yo les comento toda la experiencia y les digo, no es que uno llegó aquí y todo se hizo simple, porque yo he tenido que recorrer mucho, también he tenido que sufrir, pero tienes que tener claro cuáles son tus objetivos. Y si tus objetivos son atender personas, o tu objetivo es la formulación, o tu objetivo es lo que sea, tú tienes que apostar por ese objetivo y super especializarte en esa área, para que cuando tú hables tengas las bases. Cuando tú cometas los errores, tengas la capacidad de detectarlos. Y es lo que les comenté, o lo que comenté hace rato, ¿no? El, el farmacéutico tiene muchas oportunidades laborales aquí en donde estés, pero tiene que buscar primero especializarse en lo que más le guste para que después genere las propuestas de su percepción. Porque ¿cómo es posible que haya muchos emprendimientos por otras profesiones, que incluso hasta el mundo de la cocina es más famoso que el del farmacéutico, el mundo de la psicología, la parte nutricional también tiene mucho más impacto que el farmacéutico? De hecho, cuando yo empecé con el tema de las redes, me pareció impresionante que no hubiese tantas redes sociales enfocadas en el área de farmacia, de la farmacéutica. Y después cuando empecé a buscar, hay algunas cuentas muy interesantísimas, por lo menos españolas, que tienen bastante alcance. Una de las más grandes que hay en España es una que se llama Farmacia Enfurecida, que el tipo tiene un alcance brutal y que él es muy versátil con la información. Y bueno, la idea es esa, pues, buscar opciones, no solamente para vender medicamentos, sino también para ofrecer conocimiento. Y bueno, el conocimiento viene unido de varias cosas, ¿no? Y las varias cosas son la constancia. De repente tú eres maratonista y pasas 5 años sin ser maratonista, pero nunca te desconectaste de los maratones. Y el día que vas a correr ya sabes quiénes son los mejores maratonistas. Es decir, que de repente pasas 5 años sin conectarte con tu verdadero yo en el ejercicio, pero puedes pasar 5 años haciendo algo que te nutra. Y en ese momento que te toque llegar a tu verdadero yo, tienes que estar capacitado. Y por lo menos desde el punto de vista de emprendimiento a nivel de todos los países donde los farmacéuticos venezolanos se han ido, creo que lo han hecho bien y les ha ido bien porque mucha gente que realmente se ha abocado a aprender ha explotado sus capacidades. Por lo menos hay una colega que es la con la que he estado interactuando mucho, que es Laura, que es la que me ha ayudado con algunas actividades de formación, que ella en Estados Unidos está ejerciendo en una clínica como farmacéutico, claro, después de llevar bastantes golpes por 6 años, después de haber estudiado otra vez, haber hecho la reválida, todo esto, y ella ahorita ejerce. Y hoy en día, para mí, ella es un punto poderoso para nosotros los farmacéuticos venezolanos, porque los que aprovechan la información que ella está transmitiendo y que por lo menos transmite a través de mí, es muy importante porque ella tiene la capacidad que no tenemos nosotros de estar en un país de primer mundo, pero también en ese momento tú aprendes lo que ella vive para tú tratar de trasladarlo a tu país. Entonces en Venezuela no es que estamos mal, sino que nadie quiere arrancar las cosas como son. ¿Cómo son las cosas? Bueno, hay que tratar de arrancarlas generando procedimientos, generando proyectos, generando organizaciones que después van a ir construyendo la infraestructura y van a ir construyendo la implementación de los requerimientos que tengamos. Porque hoy nos pueden dar $1 millardo, pero ¿qué vamos a hacer con ese $1 millardo? Básicamente no vamos a hacer mucho porque lo que vamos a querer es replicar el modelo antes de todo lo que ha pasado, que es el farmacéutico de la farmacia, el que le llegaban los visitadores médicos,
el que le llegaban con 40.000 medicamentos del arsenal terapéutico, a explicarle todo lo que quería la farmacia, todo lo que quería la industria farmacéutica para que el farmacéutico repitiera como un lorito, para que el médico le den las regalías, que hagan, que prescriba más de ese laboratorio para que le den las regalías, le den los viajes, le den los viáticos, le den lo que tengan que darle, los congresos, para comercializar los congresos, porque también pasaba eso, que comercializaban los congresos donde los patrocinantes compraban esa marca o ese espacio de la marca con el fin de generar credibilidad, pero nunca se trabajó la medicina basada en la evidencia, nunca se trabajó la documentación de lo que pasaba con esos fármacos, nunca se llevaron los controles genuinos de todo lo que pasaba con los medicamentos, que se sobremedicalizaba la sociedad, y nunca se trabajó todo lo que tenía que ver con la recertificación de los farmacéuticos que se fueron haciendo obsoletos y que hoy en día son los que están en este momento básicamente siendo desechados por el Estado y por todo lo que tiene que ver con la sociedad en general. Es decir, que nosotros no podemos arrancar nuestro ejercicio como lo veníamos haciendo, porque por eso es que hoy en día hay prescripción basada en la experiencia y no hay prescripción basada en la evidencia. Porque prescribe mejor el que más experiencias ha tenido y no prescribe mejor el que más evidencia ha leído. Entonces necesitamos reinventarnos, porque es indispensable, no solamente en Venezuela, y eso lo tenemos claro todos, y hay gente que lo tiene muy claro en diferentes países de Latinoamérica. Y como obviamente somos una minoría, tenemos que ir poco a poco y construir las bases. Porque ese es como el tema de la lactancia materna. La industria de alimentos lo que quieren es que se produzca leche de fórmula porque ahí no está el dinero. En cambio, la lactancia materna es gratuita. Entonces nadie va a promover la lactancia materna porque obviamente no genera dinero, a pesar de que sea más saludable y de que sea lo mejor del mundo. Entonces eso pasa también en el tema de la industria. La industria farmacéutica no es del farmacéutico. La industria farmacéutica es de la industria farmacéutica. Creo que, bueno, Teresa y Luz, que se fue, y Milay, muy agradecido con la acción. Y este video lo voy a cargar en las redes y lo voy a tratar de difundir. Ni creas, Teresa, que esta es la primera vez. A veces me he conectado y no se conecta nadie. Así que bueno, gracias por conectarte y hoy en día muy contento por lo que estamos viviendo y porque la idea es continuar, sembrar, sembrar, sembrar para cosechar en el futuro y que las próximas generaciones aparezcan muchas Teresas, muchos Rafaeles, muchas Luces, muchos Milay y muchas personas con las que he interactuado que se multipliquen en N cantidad de veces para que nosotros podamos seguir adelante construyendo humanidad y haciendo de esta tierra un lugar mejor. Entonces, bueno, lo vamos a dejar hasta aquí y conversaremos en otra oportunidad. De todas formas, vamos a esperar la interacción de las personas que están en el grupo de WhatsApp que tenemos por ahí y hablaremos poco a poco a ver cuándo podemos realizar otra reunión. Así que muchas gracias, estaremos en contacto y bueno, hasta luego.